¿Cuántos líderes han sacrificado la verdad por la aceptación cultural? No podemos reducir la autoridad de las Escrituras para complacer o quedar bien con los que odian a Dios. Cuando el pecado deja de ser pecado, cuando la moralidad no es más que una cuestión de preferencia u opinión, el pecador no siente la necesidad y la urgencia de un Salvador. Podemos llenar nuestras iglesias de personas predicando así, pero seguirán muertos en sus delitos y pecados. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer día de una nueva serie titulada Judas, un llamado a la vigilancia. Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, es una breve pero poderosa epístola que trata temas cruciales y de mucha relevancia para nuestra fe. En estos tiempos en los que la verdad se ha diluido tanto en la sociedad como a veces en nuestros púlpitos, es de suma importancia recordar las advertencias de este breve libro, que nos llama a conocer y a defender la fe y el mensaje del Evangelio que proclamamos. Un aspecto importante de la epístola de Judas es la urgencia de tener discernimiento en la comunidad de fe. Judas advierte sobre la presencia de falsos maestros que se infiltran en la iglesia, distorsionando la verdad del Evangelio, y como hemos visto, esto sigue siendo un problema en nuestros tiempos. Pero ¿cómo podemos identificar a estos falsos maestros en nuestra época? ¿Cuáles son las características que Judas nos ofrece y cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria? Hoy vamos a explorar estas preguntas y destacaremos puntos clave que nos ayudarán a mantenernos firmes en la verdad. Si tienes una Biblia, busca Judas 1:8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que
que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Gracias, Taimi. Acabamos de escuchar Judas 1, del 8 al 13. Judas comenzó su carta con una advertencia clara sobre la infiltración de hombres que habían distorsionado la gracia de Dios. Estos individuos aparentaban enseñar y vivir bajo un supuesto libertinaje basado en la gracia de Dios. Sin embargo, esta versión distorsionada de la gracia y del Evangelio negaba la autoridad y alteraba el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayer vimos que distorsionar la verdad de Dios conlleva una condenación severa. Cristo es el Señor y soberano. Cambiar su mensaje o modificar sus enseñanzas es rechazar a Cristo. Y por ello las palabras de Judas son contundentes y severas. El pasaje de hoy sigue desarrollando este tema, enfocándose ahora en el carácter de estos falsos maestros. Judas presenta algunas características clave que debemos considerar. Vamos con la primera. La primera característica que vemos es la arrogancia. Judas 1:8 en la traducción Reina Valera nos dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas identifica 3 problemas en los falsos maestros. Primero, los llama soñadores, lo que sugiere que insistían en tener una revelación especial de Dios, como para justificar sus ideas. Una frase como: hemos recibido un mensaje de Dios, una revelación especial, son comunes entre los falsos maestros. Incluso en la actualidad, quienes utilizan este tipo de lenguaje para enseñar doctrinas que contradicen el Evangelio. Ahora, en este caso, su supuesta revelación les lleva a creer que pueden pecar sin consecuencias, especialmente en el ámbito sexual. Lo que en realidad mancilla su carne, como dice la Reina Valera, o contamina su cuerpo. Este es el mismo pecado que hizo caer a los ángeles en Génesis 6 y el que condujo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Además, es posible que Judas los llame soñadores porque considera que están en un estado de ilusión, están soñando, en otras palabras, si piensan que pueden modificar el Evangelio predicado por los apóstoles y revelado por el mismo Jesús. Lo que queda claro es que se creían superiores debido a estas enseñanzas particulares. Ahora, segundo, dice que rechazan la autoridad. La pregunta que surge es: ¿qué autoridad rechazan? Por un lado está la autoridad de la predicación apostólica, o sea, la fe que recibieron de parte de los hombres que Jesús envió a predicar. Recuerda que Judas escribió esta carta para exhortarlos a luchar ardientemente por esta fe. En vez de abrazar la fe, los falsos maestros la despreciaban, cambiaban los términos de la fe, alteraban sus valores, despreciaban la autoridad. Ahora, otra manera interesante de traducir esta frase es traicionar el señorío. Esto encaja bien con lo que Judas dijo al inicio: niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Otra vez, cualquiera que sea la interpretación, estos hombres se creían por encima de la autoridad de Dios, ya sea por una falsa revelación o por ideas propias. Quiero que entiendas el problema, mi hermano. Al desestimar la autoridad, estos falsos maestros negaban la soberanía de Dios y su palabra. ¿Cuántas enseñanzas hoy minimizan o reinterpretan las Escrituras para ajustarse a la cultura actual? Este desprecio es un claro indicativo de su naturaleza engañosa. La tercera acusación es que blasfeman de las potestades superiores, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, blasfeman de las majestades angélicas. Su locura y desconexión de la verdad los llevó a creer que ni el mismo diablo los podía tocar.
Lo que no entendían era que ya estaban bajo el control y la manipulación del enemigo. La muestra de esto es la arrogancia que los lleva a blasfemar a los mensajeros, a los ángeles de Dios. Esa arrogancia conduce a la blasfemia. Ahora, ¿por qué es tan peligrosa la arrogancia? La arrogancia es una manifestación de un corazón que ha olvidado o ignorado la grandeza y la gloria de Dios. Los falsos maestros se ven a sí mismos como superiores, lo que los lleva a ignorar las enseñanzas bíblicas. Me hace recordar a un pastor que conocí hace muchos años que divorció a su primera esposa, se casó con otra y luego dijo que Dios le había dicho que podía casarse con 2 mujeres a la misma vez. Era tremendo predicador, con una congregación muy grande, pero era un soñador, mi hermano. Y esto lo hizo alterar la fe y traicionar el señorío de Cristo. Mi hermano, es un peligro real cuando líderes se presentan como figuras iluminadas que desafían la verdad revelada con mucha elocuencia y con explicaciones que suenan lógicas, pero no lo son. Esto nos muestra una segunda característica que brota de la arrogancia, la ignorancia espiritual. En el siguiente versículo, Judas cita un pasaje de otro libro que no aparece en nuestra Biblia, la Asunción de Moisés. No busques esta historia en la Biblia porque no la vas a hallar, pero aunque este libro no es canónico, o sea, no es parte de la Biblia que tenemos, la inclusión de esta historia confirma la verdad de por lo menos esta historia. Habla de un momento en que el arcángel Miguel, discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no lo insulta ni lo ofende. Simplemente le dice, el Señor te reprenda. Ahora, fíjate en el significado de esto, mi hermano. El arcángel Miguel representa una gran autoridad espiritual. Un arcángel es un ángel gobernante, un líder entre ángeles. Apocalipsis 12:7 habla de Miguel y sus ángeles que hacen guerra contra el dragón. En el libro de Daniel, Miguel aparece como el gran príncipe de Israel. Este arcángel, este gran príncipe espiritual, ni se atreve a proferir juicio de maldición contra el diablo. Los falsos maestros, sin embargo, blasfeman potestades angélicas. Blasfeman, añade Judas, las cosas que no entienden. Ignorancia. Esto pone en relieve la primera característica de arrogancia y la soberbia de estos hombres, pero no solo eso, los hace lucir ridículos e ignorantes. Esta clase de arrogancia ignorante es muy peligrosa. Mira cómo Judas lo describe. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Son palabras fuertes, pero bien merecidas. Las ideas que los falsos maestros promueven no vienen por inspiración del Espíritu Santo ni por razones racionales. Vienen por instinto, como los animales. Y esta tendencia a este tipo de pensamiento no ha cambiado en nuestros tiempos. Hoy en día es muy común justificar ciertos pecados al considerarlos naturales. Sin embargo, debemos recordar que la misma naturaleza ha sido corrompida por la caída y el pecado. Y esto significa que los instintos siempre estarán influenciados por esa corrupción, lo que nos lleva a ponernos a la defensiva ante Dios o a racionalizar nuestras acciones. Déjame decirlo de una manera muy sencilla, mi hermano. La arrogancia conduce a la ignorancia y nos entorpece. Creo que Pablo lo dijo mejor en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ahora, en los próximos versículos, Judas saca un pincel para pintar un cuadro con imágenes vívidas que revelan otras características de estos falsos maestros. Escucha de nuevo sus palabras. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Judas hace 3 referencias al Antiguo Testamento aquí.
Caín, Balaam y Coré son personajes cuyas acciones destacan el peligro del orgullo, la arrogancia y la desobediencia. Caín, el hijo de Adán y Eva, es bien conocido como el primer asesino y fratricida, matando a su hermano Abel. Balaam fue el vidente pagano que podía hablar con Dios, pero que terminó traicionando a Israel cuando Dios le había dicho que eran bendecidos por él. Coré era un levita que dirigió una rebelión contra Moisés, insistiendo en que todo el pueblo era santo y que Moisés no debería estar por encima de ellos. El punto de estas referencias es que los falsos maestros estaban siguiendo la corriente de estos hombres. Vemos aquí una tercera característica de los falsos maestros: una motivación equivocada. Un ejemplo claro de lo que sucede al carecer de la motivación correcta se puede ver en las historias de Caín, Balaam y Coré. El orgullo y la soberbia de Caín lo llevaron a ser condenado, pues su arrogancia lo cegó ante su propia culpa. Por su parte, Balaam, creyendo que su conexión con Dios lo eximía de la condenación, dejó que su soberbia lo condujera a decisiones necias, lo que finalmente le costó la vida. Asimismo, Coré tergiversó la verdad de que el pueblo era santo para resistir neciamente a Dios, lo que resultó en la muerte no solo de él, sino de más de 250 personas. Cuando una persona no es motivada por la gloria de Dios, corre el riesgo de caer en errores peligrosos, ya que su verdadero objetivo se convierte en satisfacer sus propios deseos. Los cristianos que recibieron esta carta de Judas conocían bien estas historias. Si no las conoces, mi hermano, te recomiendo que las leas. Lee la historia de Caín en Génesis 4, la de Balaam en Números 22 al 24 y también Josué 13, 22 y la de Coré en Números 16. Ahora, Judas nos da una última característica: la vaciedad. ¿A qué me refiero? La vaciedad es la condición de estar vacío, de carecer de sustancia. La enseñanza de estos maestros prometía mucho: placer, satisfacción, alegría, libertad, y esto supuestamente en el contexto de la gracia de Dios. El problema es que eran promesas vacías ofrecidas por corazones vacíos de la verdad de Dios y la verdadera gracia ofrecida por el Evangelio. Judas los describe en los versículos 12 al 17 como escollos ocultos, nubes sin agua, árboles de otoño sin fruto, olas furiosas del mar y estrellas errantes. Tremendas imágenes. Y estas imágenes nos ayudan a entender el problema principal de la enseñanza falsa. ¿Qué es un escollo oculto? Se refiere a piedras que están cerca de la superficie del agua que pueden hundir a un barco. El agua puede lucir muy tranquila y segura, pero hay un peligro mortal debajo de las aguas. ¡Qué imagen más poderosa! Estos maestros prometían una vida mejor, pero sus enseñanzas están desconectadas de la verdad. Judas añade que se apacientan a sí mismos, ovejas sin un pastor. No conocen a Jesús, el buen pastor, y por eso son peligrosos. Estos escollos le causarían un naufrago espiritual al que aceptara sus enseñanzas. ¿Y qué puede significar nubes sin agua? Una nube que no produce lluvia es inútil y decepcionante. Así son los falsos maestros. Parecen prometedores, pero al final no pueden satisfacer la sed espiritual de quienes los siguen. Árboles de otoño sin fruto tienen la misma idea. Están desarraigados y muertos. ¿Qué pueden ofrecer realmente en un mundo sediento y hambriento por la verdad? Nada. Vaciedad. Con otra imagen vívida, Judas los compara a olas furiosas. No ofrecen paz, no producen vida, solo arrojan espumas de vergüenza. La última imagen es de estrellas errantes. Las estrellas errantes simbolizan la falta de dirección y estabilidad. Estos maestros
vagan sin rumbo y, al igual que las estrellas que no cumplen su propósito, llevan a muchos a la confusión. ¿No es un reflejo de cómo muchos navegan por la vida espiritual sin un ancla en la verdad? Y el fin de estos hombres vacíos es la condenación. Ahora, mi hermano, es esencial preguntarnos, ¿cómo se manifiestan estas características en nuestro contexto hoy? En nuestros tiempos lo vemos en la cultura del relativismo. El relativismo, según la Real Academia Española, es una teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento, al hacerlo depender del sujeto que conoce. El punto clave de esto es que el relativismo desafía la verdad absoluta. Vivimos en una era donde el relativismo moral y la verdad subjetiva predominan. En otras palabras, mi opinión es tan válida como tu opinión. Mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad. Los falsos maestros a menudo se adaptan a esta mentalidad, ofreciendo enseñanzas que son más agradables a los oídos que desafiantes al corazón. ¿Cuántos líderes han sacrificado la verdad por la aceptación cultural? No podemos reducir la autoridad de las Escrituras para complacer o quedar bien con los que odian a Dios. Cuando el pecado deja de ser pecado, cuando la moralidad no es más que una cuestión de preferencia u opinión, el pecador no siente la necesidad y la urgencia de un Salvador. Podemos llenar nuestras iglesias de personas predicando así, pero seguirán muertos en sus delitos y pecados. Es por esto que estamos comprometidos a predicar a Cristo a través de toda la Biblia. Solo al presentar correctamente la ley de Dios, reconociendo la gravedad del pecado y la demanda de la ley, podemos mostrar la verdadera condición del ser humano y su necesidad de salvación. Es entonces que podemos presentar a Cristo como la verdadera buena noticia, aquel que cumplió la ley por nosotros, murió para perdonar nuestros pecados y nos rescató de la condenación de la ley y que resucitó para hacernos justos y darnos vida en Él. Mi hermano, tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en la verdad de Dios y discernir cuidadosamente las enseñanzas que recibimos. ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe y a buscar la verdad en un mundo lleno de engaños? Que cada uno de nosotros sea como los bereanos, que examinaban las Escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Eso está en Hechos 17:11. En este camino vamos a encontrar no solo protección contra las falsas enseñanzas, sino también una fe más profunda y auténtica en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mi hermano, la verdad es un ancla segura en medio de la tormenta. Que Dios te dé la sabiduría y el discernimiento para navegar en estos tiempos inciertos. Recordando siempre que en un mundo de tinieblas y confusión, la luz de la verdad de Cristo brilla más intensamente. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al escuchar estas palabras de Judas, no puedo evitar preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu fe? En un mundo donde las verdades de Dios son distorsionadas y diluidas, el llamado de esta carta es claro. Debemos contender, proteger y vivir conforme a la fe que ha sido entregada a los santos. Pero esto no es una lucha en nuestras propias fuerzas, mi hermano. Es la gracia de Dios, esa misma que nos ha llamado, amado y guardado, la que nos sostiene. Si aún no has creído en Cristo, ¿qué esperas? Hoy es el día para abrazar esa verdad, para reconocer que tu vida encuentra su propósito y su redención en Él. Y en Él solo está la esperanza y la salvación. Oremos. Padre, gracias por este reto en esta epístola de Judas. Señor, a contender, a luchar ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Señor, creemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Señor, pero también creemos que nos llama
a la transformación de nuestro carácter, de nuestras vidas, Señor, para que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a hacer esto, fortalecidos por tu gracia, descansando en tu poder para lograrlo en nosotros. Sabemos que Cristo es el que comenzó la buena obra en nosotros y Él será fiel para perfeccionarla. Y te pido ahora por aquel que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy, Señor, reciba de ti gratuitamente el perdón de sus pecados y la esperanza de vida eterna. Y, Señor, ese nuevo corazón que va a poder declarar por fe: Jesucristo es mi Señor, soy esclavo de Cristo. Es en su nombre que oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente, o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del Faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Judas, un llamado a la vigilancia. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.